alabanza. Vamos a dar paso al pastor que nos va a predicar. Pongamos mucha atención, estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Muy buenas tardes. ¿Pueden sentarse, por favor? Sí. Ya que estamos en temporada de Adviento, que eso significa que estamos en espera del nacimiento del Señor Jesús. No porque haya nacido en diciembre, yo siempre he dicho que lo más seguro es que no es la fecha, pero son tiempos que nos permiten detenernos y reflexionar sobre el origen de nuestro Salvador. El día de hoy quiero compartir un sermón que se llama Concebir y Servir. Concebir y servir. Y para ello quiero invitarte a que estemos leyendo en Lucas capítulo 1, versículos del 26 hasta el 38. Lucas capítulo 1 del versículo 26 al 38. Voy a estar leyendo en Reina Valera 60. Y dice así la escritura. Lucas capítulo 1 del versículo 26 hasta el 38 dice: al sexto mes de que Elizabeth estaba embarazada, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María, o Miriam en hebreo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has encontrado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, Jehová Dios, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues ni conozco varón. Quiero aclarar que conocer en el lenguaje bíblico es tener intimidad. Cuando Génesis dice que y Adán conoció a su esposa Eva, no es que hola, ¿cómo estás? Se refería a la sexualidad, y justamente está hablando de eso María. Dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, hace algunos domingos estuve hablando acerca de los 400 años de silencio que sucedieron en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es que después de estos 400 años de silencio, en medio de ese periodo, yo creo que sería normal para cualquiera de nosotros pensar que Dios se manifestaría una vez más a la humanidad de una forma totalmente extraordinaria, de una forma extravagante y de una forma muy ruidosa. Yo creo que cualquiera de nosotros esperaría que Dios se manifestara de esa manera, ¿no? Si llevamos 400 años esperando que Dios nos hable, y si llevamos 400 años en los cuales no ha sucedido absolutamente nada, lo menos que nosotros podríamos esperar es que la manifestación de Dios fuera extravagante,
extrovertida, extraordinaria, muy, muy, muy ruidosa. Sería normal pensar que Dios, el Señor, quien es el único y sabio Dios, creador del cielo y de la tierra, hiciera uso de todos los recursos que hay a su disposición para encumbrar y abanderar a su Hijo en medio de una manifestación totalmente fascinante para la humanidad. ¿No? De hecho, eso se esperaba. Los judíos eso esperaban. Los judíos esperaban un rey libertador, militar, que se levantara en armas en contra de Roma y liberara al pueblo de la opresión de los romanos. Los judíos esperaban una manifestación así del enviado de Dios, pero la realidad es que no sucedió así. La manifestación del plan de redentor de Dios, el Hijo del Rey Salvador, no fue revelado en medio de la cumbre de las grandes élites. Tampoco el Salvador que Dios enviaba y que Dios había prometido fue revelado entre la gente rica, ni entre la gente poderosa, ni entre los fariseos, ni entre los saduceos, ni entre los servidores del templo, ni del pueblo, ni entre Anás ni Caifás, que eran el sumo sacerdote. El plan redentor de Dios no fue revelado en las esferas y en los círculos de la alta sociedad judía, ni en medio de la élite, ni de los sacerdotes, ni de los servidores del templo. El plan redentor de Dios tuvo su origen en la ciudad más pequeña y más insignificante de aquellos tiempos, en Nazaret de Galilea, un lugar altamente menospreciado. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Natanael en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 43 va con su hermano y le dice: hey, acabamos de encontrar al Salvador, acabamos de encontrar a quien Dios había prometido y es de Nazaret. Y este hombre se queda y dice: ¿a poco de Nazaret pueda salir algo bueno? ¿No? Y no voy a mencionar municipios ni pueblitos para que nadie se sienta ofendido, pero es como si dijeran: ¿a poco de tu rancho puede salir algo bueno? ¿A poco de la ciudad donde tú vienes puede salir algo bueno? Nazaret era un lugar totalmente menospreciado e insignificante para la sociedad judía. Pues bueno, ahí fue donde inició todo el plan de nuestro Salvador. Bueno, no inició porque inició desde el Génesis, ¿no? Empezó a ponerse en marcha, podríamos decirlo así. Cuando hablamos del reino de Dios y de su plan de redentor, nosotros debemos de entender que inició con algo muy pequeño. El plan redentor de Dios inició con algo muy pequeño. Si nosotros leemos Génesis capítulo 3, en medio de la caída del hombre, nosotros recordamos que el Señor llama a una audiencia a la serpiente, el Señor llama a una audiencia a Adán y a Eva y empieza a dictarles a cada uno algunas cosas, ¿no? Y cuando está con la serpiente le dice: la simiente. La palabra simiente viene de la palabra semilla o la palabra semen, es decir, el fruto, la semilla de la mujer, lo que va a haber en su vientre, lo que va a salir de su vientre, te va a herir en la cabeza. Quizás tú, serpiente, has herido en el talón, has herido en el calcañar a la humanidad entera, has dañado su forma de caminar, has dañado su forma de andar, pero el fruto de la mujer, del vientre de la mujer, va a salir alguien que te va a destruir y te va a herir en la cabeza. Y entonces, este plan del reino de Dios inició con algo muy pequeño. Inició con 2 niños adultos. No me atreveré a decir adolescentes porque la adolescencia no se medía en aquel tiempo. De hecho, en la cultura judía llegabas a los 12 años, hacías tu bar mitzvah o bar mitzvah, que en la fiesta de las mujeres, y ya te convertías en una mujer y en un hombre. Ellos a partir de los 12 años ya se andaban casando. No sabemos cuántos años tenía con exactitud María y José, pero no tenían veintitantos años, no tenían 30 y tantos años, eran adolescentes, andaban sobre sus 15, 16, 17, 14 años, tenían esa edad. Y el plan redentor de Dios nació con 2 adolescentes pequeños, inexpertos, insignificantes, del pueblo más pequeño seguramente y de los más menospreciados de aquella época. El plan redentor de nuestro Señor no salió o no nació en medio de los sacerdotes, Anás, Caifás, en medio del templo, tampoco con Herodes, el gobernador,
o en medio de los celotes que se supone que iban a ser los libertadores o los que intentaban buscar una revolución. No, el plan redentor de Dios nació con el grupo más insignificante de personas. Aquellos que nosotros a veces vemos y menospreciamos y decimos, los adolescentes, ¿qué pueden hacer por la iglesia? Los adolescentes, ¿qué pueden hacer por el reino de Dios? Pues en medio de ese círculo es que el plan redentor del Señor nació. En el Antiguo Testamento, y como hemos visto ya en muchas prédicas anteriores, las mujeres no eran tan consideradas. Pero en el Nuevo Testamento Dios envió al ángel Gabriel, como ya leímos, a presentarse a una joven virgen, a una señorita, a una adolescente que no solamente era adolescente y no solamente era señorita, sino que también era virgen. No se había iniciado ni se había experimentado en los propósitos o en las metas de vida que una mujer tenía en aquel entonces. Dios estaba dando inicio a algo totalmente y completamente nuevo, con una virgen joven y un joven también virgen, totalmente inexperimentados en la vida. Y es que aquí nosotros debemos de entender, hermano y hermana, y debemos de aprender que Dios no vino con alguien experimentado o alguien superpoderoso. El Señor no vino ni con los sabios ni con los ricos. Dice Corintios que Él vino a avergonzar a los sabios y a los ricos. El Señor vino con una virgen joven, insignificante, sin poder, sin valor, sin riqueza, quizás. Pero el Señor vino a iniciar su plan con ella. Y es que nosotros tenemos que detenernos y tenemos que considerar seriamente lo que estaba pasando. Si hoy, pleno siglo XXI, y no digo que esté bien, pero si en pleno siglo XXI todavía nos escandalizamos con una mujer que se embaraza antes de casarse, imagínate en el primer siglo. Ahora, el problema es que nuestra cultura quizás se ha convertido un poquito más ligera, pero era regla, era religión, eran medidas totalmente estrictas. La mujer no podía tener hijos a menos que estuviera casada. Así que tenemos que detenernos a considerar un momento la escena, porque José se había desposado con María. No significa que estuvieran casados, significa que estaban comprometidos. María seguía viviendo con sus padres, José seguía viviendo con sus padres, no se veían, no interactuaban, no salían a dar la vuelta. Mi abuelita me cuenta que en sus tiempos allá, como en 1920, 30, la gente salía a la plaza del pueblo y las mujeres caminaban hacia un lado y los hombres caminaban hacia otro lado. Y si había una atracción mutua, había una flor de intercambio y después había una segunda vuelta donde caminaban juntos. No existía eso en el primer siglo, hermanos. No se veían, no interactuaban, no habían chaperones porque no eran necesarios. ¿Cómo es posible que María estuviera embarazada? Sí, y ahorita 21 siglos después, la idea de que una mujer pueda estar embarazada por el Espíritu Santo, pues ya somos creyentes, así que se nos va fácil por la cabeza. Pero en el primer siglo, cuando nunca había pasado, ¿qué podríamos pensar acerca de esa María? ¿Qué podría pensar José? De hecho, Mateo sí dice que José dijo, no hombre, la voy a abandonar. Planeaba dejarla secretamente. Porque a veces vemos la escritura de una forma tan romántica que, ay, José y María y el bebé. No, seguramente estaban siendo señalados y criticados por la sociedad entera, por sus padres mismos, por la gente que era incapaz de comprender y de creer el mensaje de unos ángeles que habían aparecido delante de cada uno en su habitación. ¿Sí me entiende? Que una joven virgen estuviera embarazada era algo extraordinario, fuera de nuestra comprensión humana. María corría el riesgo, no sé por qué hoy no puedo mencionar mucho la R, de morir apedreada. Ahora, esto nunca había ocurrido, jamás había ocurrido, era algo totalmente nuevo. Y era algo nuevo contra todo lo viejo. Y es que así funciona el Señor. El Señor siempre funciona contra todo lo viejo. El Señor siempre hace cosas
nuevas. Que dice Isaías, he aquí yo estoy haciendo las cosas todas nuevas. Ustedes no lo alcanzan a ver y no lo alcanzan a comprender. Ustedes están tan achapados, están tan enraizados en su religiosidad, están tan enraizados en su mente pequeña y cuadrada, que no alcanzan a ver y a comprender que yo ya estoy más adelante que ustedes, que yo ya estoy haciendo cosas nuevas. Y por eso muchas veces la religión se convierte en un problema para que Dios se exprese. Nuestros templos, nuestras estructuras, nuestras ideas religiosas, nuestras ideas preconcebidas de cómo es que Dios funciona, cómo es que Dios trabaja y que tiene que caber adentro de un cuadrito, nos hacen estorbar los planes de Dios. Pero el Señor hace todo nuevo y Él trabaja con cosas nuevas. Así que nosotros podemos reflexionar. Hermano, ¿usted cree que al Señor le importó que alguien dijera que una virgen está embarazada? Porque era la regla que no podía ser violada ni pasada por alto para toda la cultura judía. Así que podemos reflexionar que el plan de Dios y el poder servirle a Él, o el ser útiles para el plan de Dios, no se trata de que seamos hombres o mujeres fuertes, o viejos o viejas, sin que suene ofensivo. Tampoco se trata de tener jerarquía, de influencia, de nuestro género, de nuestra edad, nuestra capacidad o nuestro poder. Todo lo contrario, nuestras posibilidades humanas, escúcheme bien, no sirven de nada cuando se trata del proyecto de Dios. Amén. Porque no se trata de mí, no se trata de cuán bueno soy, cuán hábil soy, cuántas capacidades tengo. Se trata de que Dios pueda expresarse a través de mí. Así que no sirven de nada estas cuestiones que determinan al hombre. Porque mira, si nosotros tomáramos el papel de un hombre fuerte o de un hombre viejo, no seríamos útiles para el Señor. ¿Quién de los servidores de Dios en el Nuevo Testamento era la gran cosa y siendo la gran cosa fue útil para Dios? Nadie. Ni Pablo. Pablo, que presumía sus cartas y decía: yo que soy judío de judíos, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, aprendí a los pies de Gamaliel, y hablaba y presentaba todas sus credenciales y decía: no sirven de nada, las tengo por basura con tal de ganar más a Cristo. O por ejemplo Juan el Bautista. Él decía: yo solamente soy una voz que clama en el desierto, no soy nada más. Es más, ni siquiera soy digno de desatar las correas del calzado del Salvador. Y déjame decirte que esa era tarea del esclavo de rango más bajo, del más bajo de todos los más bajos. Esa era la tarea del esclavo del rango más bajo. Y Juan dice: ni siquiera soy capaz de desatar el calzado de sus correas. O sea, toda la gente que está al servicio del Señor en el Nuevo Testamento, ninguno lo hace con su poder, ni con su jerarquía, ni con sus habilidades. Claro, ponen sus habilidades, sus talentos al servicio de Dios, pero ninguno está ahí y ninguno logra nada por su poder. Así que, ¿quién es fuerte en el Nuevo Testamento que haya sido útil para la obra del Señor? Nadie. Jesús mismo era un pequeño cordero. Pedro era un fragmento de roca. Por eso le cambié el nombre. Para decir: tú no eres nada, hermano, eres una piedra. ¿Recuerdas la parábola que vimos hace como 2 meses que hablábamos acerca del odre nuevo y el odre viejo? Que era totalmente imposible depositar un vino nuevo en un odre viejo. Era totalmente imposible ser capaces de recibir el vino de Dios siendo viejos, sin haber sido renovados. Así que no importa si tú tienes 50, 60, 70, 40, 20, 32 años, no importa la edad que tenga, todos nosotros deberíamos de tener el compromiso de estar siendo renovados para que podamos ser un instrumento útil del Señor. Así que el principio del servicio, o la idea principal del servicio en el Nuevo Testamento, no se trata de que los hombres o las mujeres fuertes o adultos o viejos o viejas puedan servir, sino que el principal elemento para el servicio, según el Nuevo Testamento, es que nosotros debemos de ser como María y como José, jóvenes, vírgenes, pequeños, pero renovados y llenos de vida, dispuestos a cualquier cosa que el Señor nos invite a participar. Quizás con poca experiencia, pero dispuestos. Amén. Por ello, para entrar con libertad al servicio del Nuevo Testamento,
debemos de ser pobres en espíritu. ¿Qué es lo que dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué qué? De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿de quién es el reino? ¿De los que se creen mucho? ¿De los que andan aladreando de su posición? ¿De los que se agarran de su jerarquía? No, el reino de los cielos es de los que son pobres en espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu, hermano? Ser pobre en espíritu significa estar vaciados, no tener ninguna riqueza en el espíritu. O sea, al español, es que tenemos que estar desocupados y vaciados para poder ser llenos del Señor. Suena raro lo que voy a decir, pero en un cierto sentido, aún sin saber nada, sin entender nada, para poder saber algo, para poder recibir entendimiento, indocto, sin experiencia, para poder recibir experiencia. Eso es ser pobre en el espíritu. Veamos también ejemplos como por ejemplo Moisés. 40 años educado y criado entre los egipcios, con una conciencia de que los hebreos eran sus hermanos. Un día se le ocurre salir al campo donde los hebreos trabajan y ve cómo un egipcio oprime a uno de sus hermanos, un hebreo, y toma justicia por su propia mano. Moisés no estaba listo. Tuvo que ser enviado al desierto otros 40 años para vaciarse de sí mismo, para dejar de ser quien él creía que podía ser, para dejar de pensar que él podía ser el libertador que él quería ser. Y entonces ahora sí puede ser un instrumento de Dios. Hay un libro que me gusta mucho, que se los recomiendo que lo lean, Fundamentos Apostólicos. Y en los primeros capítulos de ese libro, R. Carts menciona y dice: no hay mejor lugar para servir a Dios que estar dispuesto a hacerlo y equivocarnos. Porque después de ahí inicia toda nuestra transformación. Y Moisés fue uno de ellos. Moisés creyó que él podía ser libertador del pueblo en sus propias fuerzas. Se dio cuenta que no lo era y después vino la transformación de Dios. Otro personaje similar es Pablo. Pablo creyó que él ayudaba a Dios matando a los cristianos. Pablo tenía un celo genuino por la casa de Dios, pero no había procesado ese celo, no había procesado ese ardor en su corazón. Y entonces creía que ayudaba a Dios, pero después el Señor tuvo que tratar con él. Así que en un cierto sentido todos debemos de vaciarnos de lo que creemos que somos, de lo que creemos que tenemos, para empezar a responderle al Señor y servir. Y hasta aquí apenas la introducción. Todos debemos de ser vírgenes, jóvenes, nuevos, frescos, indoctos, débiles. María y José era una joven virgen y era un joven virgen sin experiencia. Posiblemente no tenían absolutamente nada, pero tenían todo. Tenían la disposición de ser algo, de ser alguien para Dios. Eso es lo único que se ocupa, hermanos. No ocupamos edificio, no ocupamos instrumentos caros, no ocupamos mobiliario de primera. Ocupas disposición. Ocupamos disposición. Es lo único que se necesita. Así que en Lucas capítulo 1, versículo 31, vamos ahí. El ángel está hablando con María y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que el Señor se apareciera en la habitación de tu hija y le dijera eso. María estaba recibiendo una revelación divina y especial. Ella estaba recibiendo una revelación de que en su vientre sería concebido Jesús. No por obra humana ni por deseo humano, sino por obra del Espíritu Santo. Así que concebir y dar a luz, dígalo conmigo: concebir y dar a luz. Concebir y dar a luz. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Ah, caray, dicen los hombres. ¿De qué se trata? Pero déjame decirte que no solamente se trata de concebir. Y digo esto siendo muy puntual. No solamente se trata de concebir, sino de dar a luz. Es decir, es disponernos para que se haga en nuestra vida conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Mucha gente concibe en su cabecita.
Mucha gente sueña con un reino perfecto y mucha gente sueña con una iglesia hermosa y mucha gente sueña con un montón de cosas en favor de Dios, pero a la hora que hay que concebir, a la hora que hay que trabajar, a la hora que hay que hacer algo por Dios, nadie se ensucia las manos. Y perdóname que lo diga con furia, pero es cierto. Mucha gente concibe en su cabeza un reino hermoso y perfecto y bondadoso, pero casi nadie da a luz lo que concibe en su cabeza. Porque para concebir y para dar a luz lo que se concibe en la cabeza se necesita determinación, carácter y decir: hágase conforme a tu voluntad, Señor, y no la mía. Así que concebir y dar a luz, esa es nuestra tarea. Muchos con su mente divagan y sueñan con un reino, con justicia, con verdad, con Cristo, pero muy pocos llegan a dar el segundo paso, que es dar a luz. Y no sé si ahora que estoy casado, no estoy diciendo que estamos planeando tener hijos, pero uno que empieza a escuchar ese tipo de conversaciones, uno se da cuenta que realmente a veces concebir, no digo que siempre, porque sé que también hay parejas que batallan para concebir, pero a veces concebir es fácil, pero que se pueda gestar y se pueda desarrollar un bebé dentro del vientre no es tan sencillo. A veces tener una idea romántica y melosa de Dios y del reino es facilísimo, pero que pueda llegar a término, no cualquiera lo hace. Así que ya me perdí. Tenemos que seguir considerando, imaginando esta escena, hermanos. A María lo poco que ella sabía le preocupaba. En el versículo 34 ya dice: pues no me han dado muchas clases de educación sexual que digamos, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Qué dice el versículo 34? Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues si ni siquiera conozco varón. ¿Cómo te atreves a decirme que estoy embarazada o que voy a estar embarazada si ni siquiera conozco varón? ¿Cómo podrá suceder esto si ni siquiera vivo con ningún hombre? Pero la tercera respuesta de María en el versículo 38 es preciosa y es fascinante. Dice: entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cómo dice el NTV? Soy la sierva del Señor, ¿y qué? Que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. Yo soy la sierva del Señor, yo soy el siervo del Señor, yo estoy aquí para servirte, Señor, y que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. Eso deberíamos de escribirlo en un espejo, y que cada día que uno se levanta uno diga: yo soy tu siervo, Señor, y que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. Eso es lo que contesta María. ¿Cuál es la mejor manera de servir entonces al Señor? ¿Cuál es la mejor manera de servir a nuestro Señor? Cristo. Concebir a Cristo y dar a luz a Cristo en nuestra vida es la mejor manera de servir al Señor. El servicio en el Nuevo Testamento se trata o consiste en que el Señor se forje dentro de nosotros para que conciba y al final o llegue a términos y entonces podamos dar a luz. ¿Me está escuchando? Esa es la mejor manera de servir al Señor, que tú dejes que Cristo se conciba dentro de ti. Por eso el sermón de hoy se llama concebir y servir. Que permitamos que el Señor Jesús se conciba dentro de nosotros, que el Señor conciba algo dentro de nosotros. El servicio del Nuevo Testamento, presta atención, servir al Señor en el Nuevo Testamento es una tarea iniciada por Dios y no por los hombres. Sí, seguramente María y José guardaban la palabra del Señor en su corazón, seguramente se habían mantenido en integridad, con buen testimonio, pero por ellos nunca les pasó en la cabeza que María fuera la madre del Salvador. Fue el Señor quien la visitó y le dijo: hey, eres tú. Y hoy el Señor te visita y te dice: eres tú. Sí, el Señor Jesús nació hace 2000 años, pero también quiere seguir naciendo hoy. Y no se trata de hace 15 años acepté a Cristo en mi corazón. Se trata de que el día de hoy Él pueda nacer y pueda concebirse dentro de nosotros y pueda dar a luz dentro de nosotros, para que la obra de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios, la dignidad de Dios, la restitución de Dios sobre los hombres pueda funcionar a través de nosotros también.
Es algo muy curioso, pero María no pensó nada. Bueno, al menos el texto nos deja ver que no pataleó, no respingó, no. ¿Y qué va a decir mi mamá, Señor? El ángel Gabriel apareció y un nuevo comienzo de Dios empezó a gestarse. A María la tomaron por sorpresa, porque recuerda que habían 400 años de silencio. Porque recuerda que Dios no estaba hablando a nadie más. Y quizás toda la gente tenía los ojos puestos en el templo esperando que en algún momento Dios hiciera algo. Pero donde menos lo esperaban, en la alcoba y en la habitación de esa señorita, posiblemente compartía habitación con sus padres, porque la estructura de las habitaciones, al menos en la arqueología del primer siglo, nos demuestra que no eran casas tan desarrolladas. Pues en medio de esa alcoba y en medio de esa habitación, donde menos esperaba, un ángel apareció. Dios inició algo nuevo con quien menos esperaba y en el lugar donde menos esperaba, con una virgen joven y pura en Nazaret, en una ciudad menospreciada. Así que al igual que María, el Señor necesita de jóvenes, vírgenes en el sentido de pureza de disposición, sin experiencia, sin conocimiento quizás, ya que Dios a través del tiempo ha trabajado siempre de esta manera. El Señor siempre agarra a los que menos la gente se espera y son los que salen a flote. Mira a David, ni su papá creía en él. Cuando el profeta Samuel va a ungirlo, al papá se le olvida que tenía otro hijo. Y nadie esperaba que ese chiquitín tumbara al gigante. ¿Verdad que no? Así que hermanos, si estamos en el lugar donde nadie se lo espera, en la iglesia más chiquita y en la iglesia más insignificante y en el hogar donde nadie espera absolutamente nada, estás en el lugar correcto. Es el lugar donde el Señor quiere nacer. Es el lugar donde el Señor quiere hacer algo nuevo, quiere hacer algo distinto. Así que nuestro servicio al Señor consiste en concebir y dar a luz a Cristo, no por obras de imaginación ni de nuestros sentimientos, sino por obra del Espíritu Santo. Así que me atrevo a decir, según el versículo 35, que el verdadero servicio nace de Dios. Viene del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto también es importante, hermano, que no empecemos a hacer cosas porque se me da mi regalada gana, sino que hagamos cosas porque el Señor las ha puesto en nuestro interior para hacer. No importa que nadie te siga, no importa que nadie te haga eco, no importa que seas el único loco predicando en la calle o llevando comida a los migrantes. Lo único que importa es que eso que ha concebido el Señor en nosotros llegue a término y dé a luz. Amén. Las únicas cosas santas, espero no meterme en problemas teológicos por decir esto, pero las únicas cosas santas que podemos producir en nuestra vida nacen y emanan cuando permitimos que sean gestadas por Dios en nuestro interior. Todo lo demás son intenciones y esfuerzos humanos. ¿Qué le dice el ángel? Dice: lo que se concibe en tu vientre del Espíritu Santo es, así que es santo. Así que hay de nosotros también si el Señor pone ideas en nuestra cabeza, si el Señor pone ideas en nuestro corazón y las frenamos. Si generamos abortivos espirituales. ¿Qué fue lo que contestó María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que Dios busca la disposición de María en nosotros, y cuando la encuentra, Él reposa sobre nosotros una gran bendición de Dios. Su Espíritu Santo empieza a reposar en nosotros. Y entonces se empieza a concebir, se empieza a gestar, se empieza a soñar, se empieza a trasnochar el reino, de tal manera que con dirección del Espíritu Santo nosotros podemos hacer realidad y traer a luz lo que el Señor quiere que nazca en nosotros. Pero primero tiene que haber un sí de por medio. Primero tiene que haber una completa disposición de por medio. No antes, hermanos. No antes. No antes.
En el versículo 28, el ángel le hace un saludo muy interesante a María. Le dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y María se saca de onda. ¿Qué dice el 29? Dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. O sea, no le hallas pies ni cabeza por donde el ángel está hablando. Pero para eso hay que desmenuzarlo un poquito. Del versículo 30 hasta el 33, el ángel explica una cosa a María y le dice, no temas, número 1, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Uy, ¿quién quiere hallar gracia delante de Dios? Da miedo, hermano, da miedo. Jacob tuvo ese sueño de las escaleras y se levantó asustadísimo. Pero María estaba en el lugar correcto. No temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora tú vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Así que el ángel le dice, María, tú eres una mujer muy favorecida. Y yo digo, ¿por qué favorecida? ¿Qué favor le estaba haciendo el Señor si te pones a pensar desde la crítica de la sociedad sobre María? Y deja de eso, a los 33 años de Jesús, cuando Él está yendo a una cruz en un calvario, ver como madre a tu hijo morir de la forma en la cual murió Jesús. ¿Qué favor le estaba haciendo el Señor a María? ¿Qué favor le estaba haciendo el Señor a María? Bueno, la realidad es que en Juan 1, 16, 17 nos habla acerca de este favor, nos habla acerca de esta gracia y dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En otras palabras, la gracia sobreabundó, el favor de Dios sobreabundó, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. María se había convertido en una mujer favorecida con el favor de Dios porque empezaba a gestar en su vientre al hombre que traía el favor y la gracia de Dios para toda la humanidad. Hay una canción de Santiago Benavides preciosa que se llama Y la gracia sobreabundó. Y justamente tiene que ver con esto. No solamente hubo gracia, sino que hubo gracia sobre gracia. Hubo una gracia abundante que no pudo ser frenada, no pudo ser detenida. Esta gracia nos capacita, número 1, para que seamos sensibles a Dios, pero número 2, para que también podamos disfrutar de Dios. Es gratificante esta gracia y nos proporciona mucha satisfacción. Te voy a decir algo. Nuestra disposición a Dios, el decirle, sí Señor, yo le entro, va a traer o va a derramar gracia sobre nosotros. Amén. La siguiente cosa que el ángel le dice a María es, salve, favorecida, le dice, el Señor es contigo. Y nosotros lo usamos pues muy bonito para saludar y bendecir, ¿verdad? Pero literalmente el ángel estaba diciendo, María, allá adentro, Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor va a estar contigo, el Señor va a ser contigo. Y si tú permites que Cristo se geste dentro de ti, adivina qué, Emmanuel, el Señor es contigo, el Señor va a estar contigo, el Señor va a estar contigo, Él va a estar dentro de ti, el Señor es contigo. La presencia del Señor en nosotros al permitir que Cristo sea concebido es parte del regalo de Dios cuando nosotros le decimos que sí. ¿Qué dice Mateo 1:23? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Mateo 28:20 que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Con quién creen ustedes que está el Señor? Con los que permiten que sea gestado en su interior. Así que es bueno detenernos y preguntarnos si el Señor realmente está con nosotros, dentro de nosotros. Y por último, bueno, no por último, pero de las últimas cosas que el ángel le dice a María, le dice, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y quizás en la cultura tradicional se usa tanto en los rezos que nos olvidamos de entender el peso
de esa palabra que le dice, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y quiero que lo desglosemos un poquito para entender el peso de esas palabras. Bendita eres tú entre todas las mujeres. La bendición espiritual del Señor reposa dentro de aquellos que han permitido su propio ser para que la vida de Cristo sea concebida. Así que no solamente María fue bendita entre todas las mujeres, sino que si tú estás permitiendo que Cristo sea concebido dentro de ti, tú eres bendito entre todos y entre todas, los hombres y las mujeres. Sé que no suena raro por cómo lo estoy explicando, pero no solamente María fue la única bendita entre todas las mujeres. Si tú permites que el Señor se conciba dentro de ti, tú también eres bendito, eres bendita entre todos y entre todas las mujeres. En Lucas 1 del 39 al 42 se narra la visita de María a Elizabeth. Y cuando María llega, dice que Elizabeth salta y algo salta dentro de ella. ¿Y qué es lo que le contesta Elizabeth a María? Bendita eres tú entre todas las mujeres. Porque ella había entendido eso. Y a donde sea que nosotros vayamos y llevemos el fruto de Cristo dentro de nosotros, la gente tiene que entender también eso. Benditos somos, benditas son entre todas las mujeres. Así que mi hermano, mi hermana, la obediencia es un elemento trascendente en la vida de todo hijo de Dios y en la vida de un servidor, de alguien que le sirve a Dios. ¿Quieres aprender a servirle a Dios? Tienes que empezar por ser obediente. Porque a veces nos gusta la plataforma, nos gusta ser vistos, nos gusta que la gente nos reconozca, pero nadie quiere obedecer. Como dije, es fácil concebir, pero es difícil dar a luz. Y es importante que estemos dispuestos a llevar todo esto a término. En el caso de José y de María, nosotros podemos ver esta actitud todo el tiempo, una actitud de obediencia y una actitud de servicio a Dios. A María, Dios le dio una revelación divina para que participara juntamente con él. Se le reveló en ella que ella concebiría y daría a luz a Cristo, y ella sencillamente dijo, sí, Señor, hágase conforme a tu palabra. Ella cooperó con el plan eterno de Dios. Pero en el caso de José pasó exactamente lo mismo. Ahora vamos a hablar acerca de José. Va a ser un poquito más rápido. José estaba comprometido con María, ¿verdad? Y al saber de su embarazo, él quiso dejarla secretamente, no queriendo avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper su compromiso, decidió separarse o divorciarse de ella. Es raro, no estaban casados, pero como ya habían hecho un pacto, la única forma de separarse era divorciarse. Pero al pensar en esto, José también recibió una revelación divina por parte de Dios, donde se le explicó todo el plan para que él también participara. ¿Y sabes qué? Al igual que María, José también dijo que sí. Mira lo que dice Mateo 1:24, por favor. Mateo 1:24 dice, ahora vamos a Mateo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y recibió a su mujer. Josué actuó inmediatamente, no se convirtió en un calculador, no estuvo ahí como, híjole, ¿será cierto? ¿Sí será de Dios esto? ¿No será que María me engañó? ¿No será que María estuvo con alguien más? Claro, genera las dudas. Claro que sí. Sin embargo, José escuchó la voz del Señor a través del ángel y él actuó inmediatamente y estuvo dispuesto a cooperar con Dios. Después de eso vinieron 3 actos de obediencia. Obviamente hubo más, pero nada más quiero hablar de 3 rápidamente. El primero, ya hablamos rápidamente de él, fue el nacimiento de Jesús. En Mateo 1:18 al 25, vamos a leerlo. Ya para empezar a aterrizar todo. Mateo 1, del 18 al 25, dice así la escritura. El nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se encontró que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Paréntesis. Hermanos, ¿usted ha escuchado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? No. Se habla del Espíritu de Dios y se habla de algunas manifestaciones de Dios, pero también el Espíritu Santo es algo nuevo. Es algo nuevo en el Nuevo Testamento. No es que no existiera antes, pero el concepto tal cual del Espíritu Santo es algo totalmente nuevo. Y es interesante pensarlo porque ¿de quién es concebido de qué? Imagínate José haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo que del Espíritu Santo? ¿El Espíritu de quién? ¿No? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ya expliqué lo que es conocer, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa esto? Que María, después de dar a luz, ya no siguió siendo virgen. Así que la primera obediencia, tanto de José como de María, permitió el cumplimiento de dos profecías. Isaías 7:14, que dice: por tanto el Señor mismo les dará una señal, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Y otras más en Salmo 40 del 6 al 8 y Hebreos 10 del 5 al 7. Pero lo interesante aquí es, hermanos, que la obediencia de María y de José permitió que la palabra de Dios se cumpliera, ¿sí o no? Sí, nuestra obediencia permite que la palabra del Señor se cumpla. Hubo una segunda profecía que también tuvo cumplimiento gracias a la obediencia de María y de José. Y sobre todo José es el que va al frente, él es el padre, él es el que permite que las cosas sucedan en una cultura totalmente patriarcal. Y la segunda situación fue que Jesús tuvo que huir a Egipto juntamente con sus padres, o mejor, los padres de Jesús tuvieron que huir juntamente con Jesús a Egipto. ¿Qué dice Mateo 2 del 13 al 15? Dice así la escritura: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate. Ya no está hablando el Señor con María, ahora es José el que recibe todas las instrucciones. Le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ya hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera sordeado? Si José se hubiera quedado dormido, hubiera dicho nada. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera sido desobediente al Señor? Bueno, hubo dos cosas juntas: la huida de Egipto y la matanza de los niños de 2 años. Ambas profecías se cumplieron gracias a la obediencia de un padre, José. Y una tercera, solamente dije que nada más 3, pero hay muchísimas profecías que se cumplen en la persona de Jesús. Y una tercera profecía es que Jesús iba a ser llamado Nazareno. Ahí mismo en Mateo 2 del 19 al 23 leemos, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Otra vez el Señor hablando con José, el Señor revelándose a José, y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y ahora regrésate a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó. Otra vez, fue obediente. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Hoy en día le tenemos tanto miedo a establecernos o desestablecernos, a irnos o tener que regresar y abandonar todo.
Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado ¿qué? Nazareno. Una vez más, la obediencia, el servicio de José al Señor, permitiendo que nuestro Salvador llegara a términos, que no muriera prematuramente. Siempre se ha tratado de concebir, iglesia. Siempre se ha tratado de concebir, siempre se ha tratado de permitir que el Salvador pueda ser concebido en nosotros. Como que a veces agarramos esa bolita y se la aventamos al pastor, al sacerdote, a los que hacen obras de caridad, a los que son buena onda, a los que predican. Hermano, nos toca a todos nosotros. Siempre se ha tratado de concebir. José y María, con su obediencia, fueron piezas claves en el cumplimiento de muchas profecías importantes de las Escrituras. María obedeció para que por obra del Espíritu Santo fuera concebido y dado a luz Cristo. José recibió a su mujer para coordinar bajo la dirección de Dios. De esta manera nació Jesús, Dios con nosotros. Cada vez que nosotros disponemos nuestro corazón a servir a Dios, y cada vez que nosotros obedecemos al Señor, nosotros contribuimos, nosotros participamos con Él para que su voluntad, para que su reino, para que su justicia y su verdad se establezcan y se cumplan en la tierra. Así que obedecer es prácticamente el gran y único servicio que el Señor busca de nosotros. Es importante entonces que nuestro servicio a Dios pueda nacer no de un corazón hinchado que quiere figurar, que quiere demostrar, que quiere aparentar, sino que nuestro servicio pueda nacer de lo nuevo, no de lo viejo, no de lo que nos hace fuertes, no de lo que creemos que es poderoso en nosotros, no de nuestras virtudes, ni de nuestras capacidades, ni de nuestras ideas preconcebidas, prefabricadas o viejas, sino que nuestro servicio a Dios pueda nacer de lo joven, de lo virgen, de lo dispuesto. No por figurar, no por demostrar, sino por ser obedientes. Que como María y como José nosotros podamos decir: yo soy el siervo del Señor, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que Él ha dicho acerca de mí. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar un poco en lo que quizás el Señor ya ha dicho acerca de nosotros. Vamos a meditar un poco en lo que quizás el Señor ya ha hablado acerca de ti o de tus hijos, o de tareas que te ha encargado. Quizás no las hemos cumplido, quizás se han quedado a medias. Pero hoy es un buen día para redireccionar nuestra obediencia y nuestro deseo de prestar nuestra vida en servicio al Señor. Hoy es un buen día, una vez más, para presentarnos delante del Padre y decirle: Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Hágase en mi vida conforme a lo que tú has dicho acerca de mí. No porque puedo, no porque tengo, sino porque estoy dispuesto a que esto suceda. Buen Dios y Padre, en esta tarde nos acercamos a ti una vez más. Una vez más. Una vez más. Quizás con vergüenza, quizás con temor. Quizás hemos ignorado tantas veces tu llamado, hemos ignorado tantas veces tu voz. Nos ha dado miedo. Nos hemos sentido inseguros.
Nos ha importado más el qué dirán los otros. O hemos abandonado a nuestra pareja, hemos abandonado a nuestro compañero, a nuestro hermano de ministerio. Señor, en esta tarde te pedimos perdón y volvemos nuestro corazón a ti con arrepentimiento. Es nuestro deseo servir en tu reino. Es nuestro deseo ser útiles en tu obra, no con nuestras virtudes, no con nuestras estructuras, nuestras ideas concebidas, sino con todo lo nuevo. Hoy nos consideramos entre lo vil y lo menospreciado. Hoy nos consideramos entre lo necio y lo débil. Pero deseando hacer tu voluntad, Señor, y poniendo todo el corazón y todo el empeño para que lo que se concibe en nuestra mente o lo que se concibió en nuestra mente hace tiempo o se concibe hoy o se concebirá mañana, no solamente sea una cuestión de emoción, sino que sea algo que podamos con compromiso y con determinación gestar en nuestro interior hasta que pueda dar a luz. Concebir y dar a luz. Concebir y servir. Ser obedientes es lo que esperas de nosotros y nosotros queremos hacerlo, Señor. Así que yo soy el siervo del Señor. Aquí hay muchos siervos tuyos, aquí hay muchas siervas tuyas. Nosotros somos los siervos y siervas del Señor. Que se cumpla en nuestra vida todo lo que has dicho acerca de nosotros. Y que tuya sea la gloria y la honra. Y que Emmanuel, Dios con nosotros, pueda nacer una vez más en nuestro interior. En el nombre de Jesús, amén y amén.